Al caminar sobre la tablilla Pacific, asegúrese de permanecer en la parte inferior del panel. Manténgase alejado de la sección central y de las solapas laterales. Como puede ver, puede caminar con facilidad si mantiene el peso hacia la punta del panel. Cuando se trata de un sistema de listones, tiene diferentes opciones. La primera opción puede utilizar uno de 2x2, colóquelo justo en el entablado. Segunda opción, tiene un sistema de contralistón donde toma uno de 1x4 y lo pone en su viga y luego coloca el de 2x2 encima. Consulte la guía de instalación para obtener más instrucciones relacionadas con estas dos opciones. La tercera opción que presentamos es un EBS o sistema de listones elevados. Es un listón de 2x2 con una almohadilla de plástico situada a cada pie. Fije esa parte con un clavo de rosca anular o un tornillo de grado exterior lo suficientemente largo como para penetrar en la estructura 1 pulgada como mínimo. Los pasos siguientes van a ser los mismos para las tres opciones. Para el primer listón, alinee la punta frontal del listón con el tablero. Tome una regla y asegúrese de que permanezca recta. El segundo listón, marque con tiza una línea para obtener un saliente de media pulgada. La tablilla Pacific tiene una exposición de 14.5 pulgadas. Para crear el saliente, marque una línea de aproximadamente 14 pulgadas. Puede ajustarlo según corresponda. Haga una línea con tiza. Compruebe la mitad del recorrido para asegurarse de que mantiene el saliente. Asegúrese de que la línea de tiza no se desplazó en absoluto. A continuación, tome el listón de la segunda fila y bájelo hasta que la punta frontal se alinee con la línea de tiza. Fije en cada almohadilla. Para el resto de los listones, utilice los espaciadores de listón adecuados que vienen en un juego de dos, de color verde, para la tablilla Pacific. Enganche el listón anterior y baje el listón siguiente hasta la parte superior del espaciador. Y fije a través de cada almohadilla. Repita este paso hasta la cumbrera. Al instalar listones de valle, utilice el extremo de 6 pulgadas de ancho del espaciador de listones. Céntrelo en el valle y junte los listones. Esto lo mantendrá centrado. Si utiliza un sistema de listones elevados, fíjelos con un clavo de rosca anular o un tornillo de grado exterior a través de la almohadilla de plástico, situada a cada pie. Una vez centrado, comience a fijar los listones de valle. Cuando instale listones de la limatesa utilizando el EBS, gire los listones de modo que las almohadillas queden una frente a la otra. A continuación, asegúrese de centrarlos sobre la línea de la limatesa, ya que las tapas de molduras van a encajar sobre estos. Es necesario que los listones estén rectos. De exterior a exterior mide 5 pulgadas centrados sobre la limatesa. Utilice clavos de rosca anular o tornillos de grado exterior para fijar los listones de la limatesa a cada listón de faldón hacia arriba por la limatesa hasta la cumbrera. Hay un par de maneras diferentes de instalar los listones de la cumbrera. Una manera es hacer una pila a cada lado de la cumbrera, de 2 listones de altura. Mantenga estas 5 pulgadas de distancia del exterior al exterior, porque las tapas se van a apoyar sobre la parte superior y usted doblará el panel de la cumbrera hacia arriba en cada lado. Eso quedaría apoyado en su techo aquí. La otra opción es una pila tradicional, solo con listones de 2x2. 1, 2, quizá 3 según la pendiente del techo. Siempre cambia en función de la pendiente y la construcción del proyecto. Aquí se muestra un ampliamiento tradicional en donde se pone uno de 2x2 que se fija a las vigas y se coloca el siguiente en la parte superior sujeto a ese. Y si necesita un tercero, agréguelo según corresponda. La tercera opción que se muestra es una instalación de soportes del elevador de la cumbrera. Se observa que se fijan en listones de 2x2 y los soportes del elevador de la cumbrera están fijados en el entablado, con una separación máxima de 24 pulgadas. Doble los soportes según la altura que necesita en función de la pendiente. Cuando llegue a la parte superior puede ser necesario agregar un listón para soportar los paneles de la cumbrera contados, como puede ver aquí. Durante la colocación de la tablilla Pacific es necesario un escalonamiento mínimo de un traslape. Como puede ver aquí, lo mejor es mantenerlo lo más aleatorio posible yendo de aquí para allá. Al hacer la disposición del método de listones de la tablilla Pacific, comience en la parte superior con la primera fila completa, trabajando de forma transversal y descendente.
La tablilla Pacífico puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Fíjela en ese lugar. Luego puede empezar a bajar. Asegúrese de plegar los paneles en su sitio para que no se muevan. Luego puede volver y terminar la fijación. El patrón de fijación estándar de la tablilla Pacific requiere 4 sujetadores en la punta frontal. Puede ver aquí que serían 1, 2, 3 y 4. Puede escalonar un traslape como mínimo. En la parte inferior, fíjelo con 4 sujetadores. Como tenemos un saliente de media pulgada, bajan por la parte superior 1, 2, 3 y 4. El siguiente panel viene transversal y el quinto sujetador para compartir. Fíjelo al listón de 2x2. Ahora en la fila inferior, cada vez que fije a través de la parte superior, use el kit de sellador, silla y retoque y ponga las astillas de piedra en el sellador. Los paneles de la segunda fila y el resto del techo se fijan a través de la punta frontal como puede verse aquí. Escalonamiento de un traslape. 1, 2, 3 y 4 sujetadores. El quinto se comparte con el panel siguiente. Baja en ángulo hasta el listón de 2x2. Es importante mantener los sujetadores fuera del canal de agua principal. Cuando instale el listón a lo largo del alero, asegúrese de que el borde superior del listón esté nivelado con el tablero. Utilice una regla como espaciador de listones y asegúrese de que está recto. Fije cada almohadilla con clavos de rosca anular o tornillos de grado exterior. Tome un tablero de 3.5 pulgadas o de 5 pulgadas. Colóquelo y luego fije cada 16 pulgadas o según el código local. Ahora ya está listo para colocar los listones de la vertiente. Instale los listones de la vertiente encima de los listones de faldón. Gire el listón de modo que las almohadillas de plástico queden hacia afuera. Así se evita que las almohadillas obstaculicen el panel. Puede mover este listón según la posición y el ángulo de la tapa que desee. Aquí se muestra a 3 pulgadas desde el interior del listón al tablero de la vertiente. Márquelo y déjelo recto. Fije en cada listón de faldón. A veces la tapa no llega a una línea de pintura antigua o a una línea metálica. En este caso, puede instalar el tablero a 3.5 pulgadas a lo largo de la vertiente y fijarlo en los listones. Ahora, cuando acerque la tapa, este detalle proporcionará una cobertura adicional del material existente. Después de instalar los paneles de faldón, puede empezar a medir los paneles de la vertiente cortados. Busque el perfil en la forma de solapa lateral para medir desde allí, no desde el borde. Mida hasta el listón de la vertiente, menos 1/4 de pulgada. Anótelo. Mida el siguiente. Anótelo. Siga midiendo hasta la cumbrera, anotando las medidas en orden para que los cortes de los paneles vayan en orden desde el alero hasta la cumbrera. Cuando tenga todas las medidas del techo, encuentre el mismo perfil que midió en el techo. Aplique las medidas y marque como línea de pliegue. Utilice un listón de 2x2 y marque la línea de corte. Llévelo a la cortadora. Llévelo a la dobladora y dóblelo.
Coloque los cortes de los paneles en una pila ordenada y súbala al techo lista para su instalación. Puede empezar a instalar. Fije con tachuelas el superior para que no se mueva. Asegúrese de que el voladizo tenga un mínimo de 1,5 pulgadas. Si es mayor, puede formar el panel sobre el listón. Tome los paneles de la pila en orden y vaya bajando. Fije como de costumbre. En el alero, donde el tablero de 3,5 pulgadas se encuentra con el valle, haga los siguientes pasos. En la primera pieza, doble la esquina interior. Haga una muesca donde estará el listón del valle, encuentre dónde se asentará el valle y dóblelo. Instálelo en su sitio y fíjelo. En el otro tablero, haga un corte recto en el borde para unirlo al doblez interior que hizo anteriormente. Haga muescas y pliegues donde el valle se va a asentar contra el listón. Encájelo en su sitio y fíjelo. Ahora ya está listo para colocar el valle. Asegúrese de que tiene al menos un saliente de 3/4 de pulgada. Trácelo en su lugar. Coloque el vallo apretado y recto. Una vez instalados los paneles de faldón, puede medir los cortes de los paneles de valle. Mida desde la ranura del perfil, no desde el borde. Cada corte de valle tendrá 2 medidas. Mida justo hasta ese pliegue en ese doblez. Mida en la parte inferior y luego en la superior. Anótelos en la lista. Continúe midiendo a medida que avanza por el techo, anotándolos en orden para cortarlos y doblarlos. Baje la lista del techo con las medidas. Recuerde que va a medir desde la ranura del perfil, no desde el borde. Aplique las medidas de la lista en la parte superior e inferior. Debe marcar en estos pliegues, no en los bordes. Con el listón de 2x2, marque la línea de pliegue y la línea de corte. Llévelo a la cortadora. Llévelo a la dobladora. Dóblelo hacia abajo aproximadamente 1,5 pulgadas. Una vez que corte y doble todos los paneles, colóquelos en una pila para su instalación en el techo. Ahora está listo para instalar los paneles de valle. Tiene la pila con los paneles en orden. Comience la instalación desde la parte superior. Pliegue el primer corte del valle. Siga hacia abajo. Fije como de costumbre. Asegúrese de mantener los sujetadores fuera del traslape del valle.
Una vez instalados los paneles de faldón, está listo para medir los paneles de limateza. Mida desde el perfil, no desde el borde. Cada panel tendrá dos medidas. Mida hasta el listón de la limateza en la parte inferior y superior del panel. Reste un cuarto de pulgada para facilitar el ajuste. Anótelas. Continúe la medición de las limatezas y anótelas en orden a medida que avanza. Tome la lista del techo. Encuentre ese mismo perfil en el panel que midió en el techo y aplique las medidas en la parte superior e inferior y marque como línea de pliegue. Puede tomar un listón de 2 por 2 y crear una línea de corte. Llévelo a la cortadora. Llévelo a la dobladora. Dóblelo hacia arriba para la limateza. Una vez que corte y doble todos los paneles, colóquelos en una pila en orden y súbalos al techo. Como ve, los cortes del panel de la limateza están en orden. Comience a colocar los paneles de arriba hacia abajo. Fije con tachuelas el primero en la parte superior. Instale el resto de los paneles. Fije como de costumbre. En la cumbrera es necesaria una fila corta. Mida el panel de la cumbrera desde la punta frontal hasta el listón de la cumbrera de 2 por 2 menos un cuarto de pulgada para facilitar el ajuste. Anote esas medidas. Una vez que tenga las medidas, marque los paneles como línea de pliegue. Agregue 2 pulgadas y marque como línea de corte. Puede tomar un listón de 2 por 2 y crear una línea de corte. Llévelo a la dobladora. Es importante doblar primero ese panel. Luego llévelo a la cortadora. Una vez que doble y corte todos los paneles, súbalos al techo. Para instalar los paneles de la cumbrera, siga estos pasos. Fije a un lado, luego siga con el otro lado. Puede ser necesario modificar un poco el panel. Fije el otro lado. Empuje hacia abajo el centro y fije. Fíjelo también en la viga de 2 por 2. Cuando prepare la ventilación de la cumbrera, corte el entablado para que el ático pueda ventilarse a través de nuestra acumulación tradicional de listones de 2 por 2. Traiga el material de ventilación. Mida desde el panel hasta el material de ventilación. Coloque el panel de la cumbrera cortado con un pliegue de 2 pulgadas hacia arriba e instale como de costumbre con sujetadores a través de la punta frontal
y a través de la parte trasera. Asegúrese de no apretar demasiado la brida trasera para que el material de ventilación todavía pueda ventilar. Una vez hechos ambos lados, estará listo para colocar las tapas. Una vez que obtenga las tapas, asegúrese de que tiene la formación de los de 2x2, por lo que la tapa se mantendrá a una media pulgada de los paneles. Fije las tapas para mantener media pulgada fuera del entablado a medida que avanza. A continuación se colocan las tapas de la vertiente. Para preparar la tapa de inicio, tome el disco terminal de 6 pulgadas y colóquelo en el extremo. Puede optar por doblarlo, como puede ver aquí, o mantenerlo también en círculo completo. A continuación, haga una muesca solo en la primera tapa. De esta forma puede acercarse a la línea del alero. Instale como se muestra. Asegúrese de que está bien instalado y de que se mantiene recto. Fíjelo por la parte superior al listón de 2x2. Instale 2 sujetadores en los extremos. Uno y 2. 1, 2 y 3 para la tapa. Instale uno para la fila. Así de fácil. Fije a través de la parte superior en el listón de 2x2 y luego los dos en el lado. Ahora continúe con una tapa por fila. A continuación, selle los sujetadores superiores. Utilice astillas de piedra del kit de retoque. Donde haya 2 vertientes y una cumbrera, siga los siguientes pasos. Mida la tapa y haga la muesca correspondiente. Haga una muesca en la parte trasera aquí y luego pásela más allá de la línea central. Fije. Ahora repita con la siguiente pieza. Encuentre el inglete que está nivelado con el tablero. Instale en la parte superior y fije. Entonces regrese y coloque los sujetadores en la tapa. Lo siguiente es la instalación de la cumbrera. Tome la pieza de la tapa de la cumbrera y coloque un disco terminal de 6 pulgadas con los tornillos de puntada. A continuación, recorta las tapas de cada lado, que se asentará sobre la parte superior. Instale un sujetador en el listón de 2x2. Antes de continuar con la cumbrera, coloque las tapas una encima de otra. A continuación, fije a cada lado pasando por el listón de 2x2. Una vez instalados todos los paneles a lo largo de la limateza, dóblelos si están un poco largos. A continuación, instale una tapa Mission. Para el inicio de la limateza, tome el disco terminal de 6 pulgadas y colóquelo en el extremo de la tapa. Puede verse que se modificó. Haga un pliegue en él, dóblelo y corte en el borde de goteo para que quede bien asentado. Instale esta pieza para que quede asentada en el borde de goteo. A continuación, fije a cada lado pasando por el listón de 2x2. Asegúrese de no apretar demasiado ni muy poco los tornillos. La siguiente tapa se instalará sobre los paneles. Luego un sujetador en el otro lado. Continúe con las tapas, sujetando a medida que avanza a cada lado.
Cuando instale la intersección de la cumbrera y limatesa, lleve a cabo los siguientes pasos. Localice los puntos en los que el panel se corta y se dobla. Haga una muesca a cada lado y pase el resto de la tapa. A continuación, fíjelo como de costumbre. Luego instale la otra tapa. Encuentra el inglete. Corte en el inglete identificando. Ahora colóquelo sobre la línea de sellador. Ahora coloque la siguiente tapa justo encima. A continuación repita con la primera pieza completa y corte ángulos de las otras tapas. Una vez más, séllelo por ambos lados y coloque la tapa en el sellador. Luego coloque un sujetador en el listón de 2x2. Continuar con las cumbreras. Pase por encima de la siguiente pieza. Instale 2 sujetadores, uno en cada lado. Regresemos a la formación de listones de 2x2. Retoque si es necesario. Use el sellador. Y luego aplique gránulos E. Cuando llegue a la chimenea o al tragaluz, siga los siguientes pasos. Encuentre la fila corta en la fila inferior. Puede agregar listones de 2x2 aquí para soportar ese panel. Busque la esquina de la chimenea tragaluz y envuelva esa esquina. Extiéndalo más allá de un mínimo de 4 pulgadas. A continuación, doble hacia arriba los paneles un mínimo de 2 pulgadas en la pared principal y la pared lateral. Coloque ese panel y fíjelo como de costumbre. Sujete en la pared principal. Sujete en el alero por la parte superior. Ahora mida, corte y doble los paneles con un mínimo de 2 pulgadas de curvatura hacia arriba. En el primer panel vuelva a encontrar la esquina y envuélvala. Tome el sellador y selle el panel. A continuación, forme el panel en la esquina. Ahora puede ver que la esquina está envuelta 2 veces. Fije este panel como de costumbre. Continúe hacia arriba por la pared lateral con los paneles y fije como de costumbre. Una vez instalados los paneles en ambos lados, regrese con el tapajunta superior. Puede utilizar una barra en Z, que es un montaje en superficie, o puede utilizar el metal del tablero de 3.5 o 5 pulgadas que puede colocar en la parte superior. Aquí se muestra la instalación de la barra en Z. Una vez que tenga los dobleces, vuelva con la barra en Z, doble las esquinas y coloque sobre esos cortes. Fije. A continuación, haga una pieza de barra en Z con dobleces limpios a ambos lados. Coloque sobre la parte superior aquí. Asegúrese de que se vea apretado. Fíjelo también en la pared lateral.
Después de que todo el perímetro quedó con tapajuntas, tome la lámina plana y cree un traslape en el tapajuntas de la chimenea. Doble igual que la parte trasera del panel. Son 2 pulgadas aquí arriba y alrededor de 1 pulgada aquí. Busque la distancia desde el listón hasta la parte trasera de la chimenea tragaluz y pliegue tanto como necesite. Antes de colocar el traslape del tapajuntas, selle a lo largo del panel desde el borde posterior. Extienda el traslape del tapajuntas 4 pulgadas más allá de la esquina de la chimenea tragaluz y colóquelo en el sellador. Fíjelo firmemente. En la parte trasera del tapajuntas sin perfil, instale la cinta de espuma expansible M-Seal. Colóquelo en la parte trasera. Coloque el siguiente panel por encima y aplique la espuma entre los paneles. Aplique sellador ya a lo largo de ese tapajuntas superior. Si el sellador queda expuesta, use astillas de piedra para cubrirla y dar una protección extra. Al instalar Easy Vents, corte un orificio de aproximadamente 29 pulgadas por 5 pulgadas. Coloque una mosquitera en la parte superior para evitar que entren insectos o roedores en el ático. Prepare el Easy Vent, que se instalará como el panel normal. Sujételo por la punta frontal. A continuación, tome una cinta M-Seal y colóquela sobre la parte superior de la ventilación. Y lleve el siguiente panel sobre la parte superior. Esto muestra el método de sándwich en una tablilla Pacific para la instalación de tubo de ventilación. Siga los siguientes pasos. Primero recorte el panel base para el tubo. Tome el gato alzatubos. Córtelo para que encaje en la fila. Y luego instale el sellador en los laterales y la parte trasera. A continuación, colóquelo sobre el tubo. Puede formarlo en el panel. Luego tome el segundo panel. Puede tener un panel completo o uno parcial como el que ve aquí. Recorte el gato alzatubos de ese panel y colóquelo justo encima. Fije como de costumbre. Selle alrededor del gato alzatubos. Cubra con astillas de piedra del kit de retoque para proteger el sellador y realzar el detalle. Para un tubo de ventilación de fila dividida, haga una muesca en el panel inferior. Coloque el gato alzatubos y fórmelo al panel. En la zona situada detrás de la fila, cree un tope para el agua cortándolo y doblándolo para que el agua no pueda pasar por detrás. Instale un listón de 2x2 aquí para sujetar el tubo si es necesario. Selle debajo del tapajuntas y luego coloque el gato alzatubos en el sellador. Fije. Haga una muesca en el panel superior alrededor del tubo y fíjelo como de costumbre. Selle alrededor del tubo. Coloque las astillas de piedra sobre el sellador.
Si encuentra una fila corta, mantenga las filas cortas hacia abajo en la línea del alero. Tiene un listón de 2x2 y el metal del tablero en el alero. En el lugar de la fila corta, coloque un listón de apoyo de 1x4. Coloque los paneles. Déjelos de forma que queden alineados. Instale los paneles. No tiene que cortar la parte superior. Puede ser necesario aplanarlos dependiendo de la posición de la fila corta. Coloque el panel de la fila corta. Mantenga una saliente de media pulgada. Fije como de costumbre por la parte superior al listón. Encuentre dónde se solapa el panel superior con la fila corta y aplique la cinta de espuma expansible M-Seal para protegerlo de la lluvia impulsada por el viento. Coloque a lo largo del panel. Pase por encima y fije al listón de soporte de 1x4. Termine esa fila fijando hacia abajo en el listón. Cuando llegue al panel de fila larga de arriba, fije por la punta frontal como de costumbre. Al instalar las tapas Mission en la fila corta, instale la tapa de inicio como de costumbre. Cuando llegue a la parte superior, instale una tapa debajo del panel. Recórtelo para que pueda ir debajo del panel, y luego corte el ángulo del tablero. Coloque las piezas de la tapa debajo. A continuación, haga una muesca en el panel para que pueda encajar en la tapa. Antes de fijarlo, colóquelo en el sellador debajo del panel. Fije las tapas como de costumbre. Sujete el panel de fila larga en el alero a través de la parte superior aquí. Y luego en el otro lado fije a través de la punta frontal como se muestra. Cuando termine de fijar, selle todos los sujetadores que atraviesan la parte superior de los paneles y las tapas. También selle donde hizo la muesca en el panel. De nuevo aplique los gránulos del kit de retoque en el sellador para realzarlo. Si va a instalar la tablilla Pacific en el sistema de contralistón o de listón de 2x2, use el soporte de montaje solar fijo para listón. Si va a instalar un sistema de listones elevados, EBS, use un soporte de montaje solar ajustable. Localice la viga. Perfore previamente los orificios en la viga. Tome el sellador y selle esos orificios. Tome los tirafondos que se incluyen. Coloque el montaje en el sellador y fije. Coloque el panel encima y fíjelo a ambos lados del montaje. Fije el resto del panel como de costumbre. Cuando se trate de un valle de buhardilla, siga los siguientes pasos. Tome los paneles y dóblelos hacia arriba un mínimo de 2 pulgadas. Tapajunta superior. Instale el metal del tablero sobre la parte superior. Colocación del panel en el valle. Haga una muesca para asentarlo. Aplane la brida.
Aplique sellador o utilice cinta de espuma expansible. A continuación, lleve el metal del valle abajo en el sellador y fije. Asegúrese de extender el valle un mínimo de 3/4 de pulgada más allá del tablero y del panel. Regrese al panel del valle y fíjelo como de costumbre. Termine de fijar los paneles del valle alrededor. No fije en el traslape del valle. Termine de fijar los paneles del valle alrededor. No fije en el traslape del valle. Para terminar, use el kit de retoque. Selle también los tornillos de la fila inferior. Cualquier tornillo que atraviese la parte superior de las tapas y cualquier corte. Use las astillas de piedra y cubra todo.